2024, como hemos dicho, 2021 vimos atributos de Dios, teología propia, el trino Dios. 2022, 2023 hemos visto cristología, ¿sí? La esencia de la segunda persona de la Trinidad. Y este curso estaremos viendo entonces eclesiología, la verdad de la iglesia, la doctrina de la iglesia. Podemos pasar allí a la otra, o lo puedo pasar yo. Ok, muy bien, vamos. Perfecto. Eclesiología, la doctrina de la iglesia, ¿sí? El Nuevo Testamento, hermanos, está lleno de eclesiología, ¿Y por qué estudiamos eclesiología? Porque, sobre todo en nuestros tiempos, la iglesia está siendo arduamente atacada. ¿Por qué estamos estudiando doctrina? Porque no se predica más la Biblia. Se predica todo humanismo, emociones, pensamientos, pareceres. No, Biblia. ¿Sabe qué dice allí el apóstol Juan desde la isla de Patmos? Le escribe a la iglesia de la Odisea, que algunos estudiosos, eruditos, dicen que la iglesia de la Odisea va a ser un paralelismo con la iglesia de los últimos días. Les dice: vosotros estáis ciegos, desnudos, desventurados, miserables y pobres. Vaya bofetada le da Juan, y le está escribiendo a la iglesia. A la iglesia. Por eso, hermanos, la importancia de estudiar la doctrina de la iglesia, ¿sí? Vamos a continuar entonces. Y tenemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Lo mencionaba Jacob el curso anterior, hace 2 semanas. Pues, para repasar este concepto y para que nos quede bien claro, iglesia está compuesto por estas 2 palabras. En griego, la expresión que utiliza allí los escritores en el Nuevo Testamento es eclesia, que es ek-kaleo, ¿sí? Esta palabra ek es ex, ¿no? Externo, extranjero, exterior, es decir, algo que está fuera, ¿sí? Y kaleo tiene 2 significados. El primero es llamado, ¿no? Hemos sido llamados. Pero el segundo significado es hermoso y da sentido al primero. El segundo significado de kaleo es valioso, ¿sí? Es decir, el Señor nos ha llamado porque somos valiosos. ¿Por qué? Porque en Él encontramos nuestra identidad. Como veis, el fondo, ¿no? Son aquellas piedras preciosas, ¿sí? Simulando tal vez algunas piedras de gran precio. Pues la Biblia dice que nosotros somos las piedras vivas. Somos nosotros la iglesia. A propósito, algunas veces utilizamos frases equivocadas. Por ejemplo, decimos: me cambié de iglesia. No, tal vez lo que estás diciendo es: congrego en otro lugar, ¿sí? Pero tú no te cambias de iglesia, porque tú eres la iglesia, ¿sí? Ese hermano se fue de la iglesia. No, ese hermano no se fue de la iglesia. Si esa persona está en Cristo, esa persona es la iglesia. Por determinadas razones personales, laborales, familiares, espirituales, doctrinales, como se quiera entender, tal vez ha decidido asistir a otra iglesia, o, como va a decir el apóstol Pablo, también dice, no dejando de congregarse, ¿cierto? Tal vez hay creyentes que han dejado de congregarse. ¿Por qué? Tal vez han tenido una mala experiencia, en muchos de los casos. ¿Sabe que hace un tiempo para acá, y eso tal vez en otro momento lo podemos mencionar durante el estudio, en los meses siguientes, he venido escuchando algo que se llama la teología del abuso. Muy interesante, la teología del abuso. Y básicamente se centra en la verdad de que en lugar de haber ovejas, ¿sabe qué hay? Burros. La teología del abuso dice que en nuestros días, en lugar de haber ovejas, parece que hay burros. Y resulta que el burro, si hace, está todo bien.
pero si no hace, está todo mal. ¿Me explico? Se cambia el concepto de aquel pastor que debe oler a oveja. A propósito, cada uno de nosotros está llamado también a ser un pastor en su casa, a ser un pastor en su familia, o ser un pastor también en el ministerio en el que Dios te ha puesto y te ha colocado. ¿Sí? En lugar de oler a oveja, pues, ¿sabe a qué olemos? A estadísticas, a números, ¿sí? A resultados. La iglesia de nuestros días se está convirtiendo, ¿sí?, en una manada de burros. Y eso es lo que está causando la falta de esta afirmación allí dice, la iglesia como tal, entendiendo que nosotros somos la iglesia, es una asamblea, es una reunión, es un encuentro, es un conjunto donde hay en común todas las cosas. Pero ¿cómo es posible que haya en común todas las cosas? ¿Cómo podemos tener Wilson y yo todas las cosas en común? O con Pepe, ¿sí? O con Fran, viniendo tal vez de países distintos, de culturas distintas, de generaciones distintas. Con Manolo, ¿cómo podré tener yo todas las cosas en común con Manolo? Humanamente es difícil, ¿sí? Eso es lo que hoy en muchos lugares se está atacando, se está dividiendo la iglesia a nivel generacional. Con los jóvenes, con los chicos, muchas veces lo notamos Esther y yo en nuestros grupos. ¿Sabe qué está sucediendo? Que hoy los jóvenes no vienen más a la iglesia los domingos, hacen su culto aparte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque resulta que no tienen todas las cosas en común con los demás. No se pueden sentar a charlar con hermana Delia o con hermana Josefina, a compartir, ¿sabes? A tener coinonía, comunión, a tocar una misma sinfonía, una misma melodía. ¿Por qué? Porque no hay en común todas las cosas. Y en una asamblea hay en común todas las cosas. ¿Por qué? Porque hay una razón superior a todo esto. Hay una razón superior a la cultura, hay una razón superior a cuestiones políticas, a cuestiones geográficas, a cuestiones de pensamiento filosófico o personal. Hay algo que está por encima a tu crianza o a mi crianza. Lo que está por encima de todo es uno, Cristo. Porque hay uno en común con todos que lo hace posible, Hermanos, nosotros como iglesia, no solamente como iglesia dentro del cuerpo universal de Cristo, que ya lo veremos más adelante en el estudio, sino como iglesia local acá en Scorch, debemos ejercitarnos. Hace unos días nos visitaron unos hermanos misioneros de México, estuvieron en casa un par de días y nos compartían, ¿cierto? Era su primera experiencia acá en Europa y fueron viendo las diferencias, ¿no? Pasaron por Andalucía, pues pasaron por Valencia, llegaron a Cataluña, ahora están en Francia y ellos estaban un poco extrañados de aquellas diferencias, ¿no?, que existen entre las congregaciones. Nos contaba, por ejemplo, en uno de esos casos, llegó este grupo de misioneros, que eran unos 7 hermanos, y entraron a una congregación y no hubo nadie que les saludara, no hubo nadie que les asistiera a buscar un lugar. Llegaron, se sentaron, participaron de los símbolos, participaron de lo que era la congregación, y así como entraron, se marcharon. Y nos contaban, ¿no? Decían, ¿esto sucede acá? Bueno, la verdad, hermanos, es que seguramente en esa congregación, así como Juan habla a la iglesia de la Odisea, pues algunos estaban ciegos, ¿no? Y no pudieron ver aquella bendición de lo que es. Cuando una persona nueva, hermanos, entra por esa puerta, es un milagro hoy en nuestros días, ¿sí? Y debemos tener esa certeza de que hemos sido llamados, hemos sido
comisionados, encomendados por parte del Señor, porque somos nosotros las piedras vivas. ¿Sí? Muy bien, así que una definición que en los próximos meses seguiremos viendo allí. Muy bien, la semana pasada vimos lo que era la introducción a la escatología con Jacob, y ahora veremos las figuras y analogías de la iglesia, y como podéis ver, ese es el repertorio para el resto del estudio. Que lo de hoy no deja de ser una segunda parte de la introducción, pues no vamos a entrar aún de lleno tal vez en conceptos meramente teológicos y profundos, pero sí en ejemplos y analogías. Muy bien, como es importante, hermanos, en todo estudio bíblico, y lo importante es memorizar la Escritura, ¿sí? Memorizar la Escritura. Yo sé que tal vez no estamos acostumbrados a hacerlo, pero es importante, es un ejercicio, ¿sí? Entonces, quiero que durante este curso podamos constantemente repetir y memorizar esto allí. Tal vez puedes anotar las citas y ponerlos en tu heladera, o ponerlos en tu coche o en tu habitación, ¿sí? ¿Os acordáis el año pasado, el curso pasado, que terminamos prácticamente diciendo todo el versículo de memoria? Está, Colosenses, correcto, ¿sí? Entonces, quiero que leamos estos dos versículos juntos, como iglesia, como un solo cuerpo. Muy bien, va a decir así, Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1, 22 y 23. Y este otro versículo muy conocido, hermanos, que va a significar allí un paréntesis en medio de el escrito de Mateo, donde Mateo es escrito directamente a los judíos, obviamente con repercusiones para todo el mundo. Dice Mateo 16, 18, y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén, amén. Interesante porque este versículo, muy mal comprendido, ¿cierto? Por aquella transgresión de la verdad. La Biblia le llama la gran ramera. ¿Por qué? Porque prostituyó la palabra de Dios, ¿sí? Haciendo referencia al imperio católico, apostólico y romano, ¿sí? Entonces ellos obviamente toman este versículo para, a partir de allí, suponer todo lo que significa el papado y todo lo que significa esta posición, ¿no? Ellos, la doctrina romana apunta a que el Señor allí prácticamente le entregó a Pedro, ¿no? Esta posición, que sobre él se iba a fundar la iglesia, cuando en realidad la versión lo que quiere decir es: tú eres Petros, y sobre esta Petra, le dice el Señor, edificaré mi iglesia. Como ha dicho Jacob también hace 2 semanas, no es la iglesia, hermanos, de ningún pastor, ¿sí? No es la iglesia de ninguna denominación, no es la iglesia de ninguna cultura o de ningún tiempo anterior, es la iglesia del Señor Jesucristo, ¿sí? Con Esther recordamos un caso donde constantemente escuchábamos: mi pastor, hermano, es que mi pastor dice, es que mi pastor, mira, mi pastor y mi pastor y mi pastor. Y nos dimos cuenta que de Biblia conocía nada. No conocía nada de la Biblia, no sabía ni buscar en la Escritura, ¿sí? Pero estaba convencida esta persona de que seguía a aquel pastor, aquel hombre, aquella instrucción, ¿sí? Por eso la Biblia nos llama, hermanos, a examinarnos y a ver qué de toda esa doctrina que yo he absorbido,
¿Qué de toda esa doctrina que alguien me ha enseñado, que alguien me ha transmitido, qué de todo eso yo lo puedo concertar y comprobar bíblicamente? ¿Sí? No, hermano, es que la Biblia dice que mi casa y yo, ¿sí?, serviremos a Jehová. Entonces, yo estoy convencido que mi hermano que está en drogas, que está ahí consumido en el alcohol, en los vicios de la vida, pues vendrá el Señor, porque la Biblia dice que tu casa y yo, ¿no?, mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, ¿qué sucede en un caso como este? Que tomamos un texto fuera de contexto, por lo tanto es un pretexto, ¿sí? El Señor le está diciendo eso a una persona en particular, en un momento en particular, bajo una situación en particular. Eso no quiere decir que el deseo de Dios no sea que esta persona se arrepienta, que esta persona venga al conocimiento de Cristo y que si yo soy su familiar, yo pueda ser un canal de bendición y un canal de evangelismo para que esta persona pase de muerte a vida. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo no puedo tomar eso como una promesa de Dios, ¿sí? ¿Me explico? Por lo tanto, hermanos, hay en muchos casos en la Escritura donde nosotros nos adueñamos o abrazamos ciertas partes, ciertas porciones de las cuales pretendemos que hay una doctrina de esto, pero en realidad no es así. Y para ir aterrizando en el tema, y sobre todo en cuestiones doctrinales, como figuras y ejemplos, pues veremos lo siguiente entonces. Pues en esta oportunidad veremos figuras y analogías, ¿sí? Entonces veremos el edificio, la iglesia como edificio, pero no nos referimos a un edificio físico, ¿sí?, sino nosotros, piedras vivas, como un edificio. Veremos la iglesia como un cuerpo donde no hay mucho que agregar. Aquellos que hemos ido al retiro, pues la verdad es que el hermano que nos ha visitado ha sido muy bueno. Faltaría yo que agregase una cosa más a esto, pero algunos puntos podremos mencionar y repasar. Y por último, la iglesia como esposa,